Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Pulsión Digital. Mi nombre es Esteban Chervi y en el episodio de hoy vamos a estar hablando con Julián Cochia. Julián, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Encantado de estar aquí. Bueno, el placer es nuestro. Vamos a aprender muchísimos de temas que a veces son un poco complicados. Son temas que no son muy familiares para la mayoría de las pymes, para la mayoría de los emprendedores, de las organizaciones. Sin embargo, son temas que siempre están ahí y hay que prestarles atención. Antes de eso, vamos a introducirnos un poco, a conocer a Julián. Julián, contanos quién sos, qué es lo que haces, cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo actualmente. Bueno, mira, estoy en un mundo en un pequeño rincón de la tecnología que es muy importante. Es muy chiquito, pero es muy importante. Y se trata de la gestión del software libre dentro de una empresa. Es un problema que comenzó afectando principalmente a las grandes empresas desde hace ya mucho tiempo, pero que poco a poco está empezando a bajar a las empresas más pequeñas, pequeñas y medianas empresas, que son parte importantísima de la cadena de distribución de software de las grandes. ¿Cómo llegaste a meterte en todo este tema? ¿Cuál fue un poco tu recorrido? Bueno, mi relación con el software libre viene desde hace mucho tiempo. Yo siempre digo, el último Windows que utilicé fue el 98 Second Edition. Eso me libra de tener que ayudar a la gente con las computadoras siempre. Y desde hace 20 años como usuario de software libre y luego con la fundación de la Asociación Linux Español, montamos un foro por el 2004, por ahí, y terminé en este mundo de la gestión de software libre cuando empecé a trabajar para Ericsson en el 2007. Y ahí, desde adentro de una gran empresa, vi la problemática. Y fue ahí donde durante casi 10 años desarrollé los procesos y las herramientas para poder gestionar el software libre dentro de la empresa. Trabajando en una compañía, bueno, importante, grande, ¿desde dónde? ¿En qué país estaba? En Suecia, En en Suecia. Suecia. Vos sos argentino y... eh, Exacto, argentino. Y luego de un largo camino terminé en el 2007 en Suecia y bueno, y ahora estoy aquí en España. Clarísimo, genial. ¿Y cómo fue, digamos, ese proceso? ¿Cuáles fueron los siguientes pasos para, desde adentro de una compañía como Ericsson, empezar a introducirte, bueno, no solamente cada vez más en el software libre, sino empezar a prestar atención a todos estos procesos que están dentro de todas las organizaciones, solamente que algunos le hacen un tratamiento más particular que otras, ¿no? Sí, bueno, las grandes empresas, este tema es algo que las preocupa a todas, porque básicamente el problema está en que cuando utilizas software libre como usuario, no cuesta nada y lo puedes utilizar y no hay ningún problema, no te preocupa el cumplimiento de las licencias. El cumplimiento de las licencias se da cuando haces una distribución de un software libre, es decir, utilizas un software libre como parte de tu producto y lo distribuís. En ese momento, en el momento en el que el software sale de tu casa, de tu puerta, Ujú. ahí es donde entran en juego las reglas que tenés que cumplir, que las licencias te imponen. Un paso antes, ¿por qué tanto interés en software libre? Siendo que el software libre, bueno, es libre, es Eh, gratuito, ¿no? sí, Digo, en sí, muchos casos, digo, claro, claro. Las bondades del software libre son muchas y para el usuario normalmente no representa ningún tipo de responsabilidad. Pero cuando una empresa distribuye un producto que contiene software libre y no hace caso a las obligaciones, esto, por más que el software cueste cero, el software las licencias te dicen cosas como, por ejemplo, este copyright y la licencia tienen que ser parte siempre de la distribución. Es decir, si yo voy a utilizar una licencia de software libre, un componente que es de la licencia MIT, por ejemplo, ujú, lo que te dice es que este texto, tal cual está aquí, que es la declaración de copyright y las condiciones de la licencia, tienen que siempre mantenerse con el código. Entonces, si no lo haces, por más que haya sido gratuito, en términos legales, estás incumpliendo con las obligaciones, con lo cual eso es una violación a los derechos del autor, en términos legales. Y claro, cuando una empresa grande eh, está violando los derechos de un autor, y te podrás imaginar que es un riesgo muy, muy grande. Y por supuesto es algo que afecta a las grandes empresas, porque si la violación de derechos de autor es algo que se paga con daños y perjuicios, si la pequeña
Esteban Chervi Informática en un pequeño pueblito en Buenos Aires incumple con una licencia, a nadie le importa. Pero donde una gran empresa lo hace, están todos los cañones apuntando ahí. Lo que estás diciendo entonces es algo que es súper importante, es algo que todas las grandes empresas, las medianas empresas deberían estar prestando atención, pero también las pequeñas empresas, también quienes emprenden, también quienes crean una aplicación, crean una página web, desarrollan algún tipo de software, deberían estar mirando. Por supuesto. Y justamente esto es donde empieza a tornarse más importante hoy en día. Porque si bien esto era una preocupación de las grandes empresas solamente, las grandes empresas, como lo que reciben de toda su cadena de suministro es algo que ellos van a heredar la responsabilidad civil, entonces ellos se ven obligados a auditar todo lo que reciben de sus proveedores, porque saben que las pymes no cuentan con este tipo de herramientas. Sin embargo, al proliferar herramientas libres que te permiten hacer este tipo de controles, ahora lo empiezan a exigir. Entonces, si sos una pymes que le provee servicios de programación o productos que contienen software a una gran empresa, de tener las herramientas y los procesos en sitio para asegurarte que estás cumpliendo, tenés una ventaja competitiva muy grande ante tus competidores, ¿no es cierto? Y acá es cuando, bueno, me interesa conectar un poco eh, tu actividad profesional, los aportes de valor que estás haciendo, tanto desde una empresa privada como también desde una fundación. Contanos un poco, bueno, tu participación tanto en Escanos como también la Fundación para la Transparencia del Software. eh, ¿Qué hacen en cada una de estas organizaciones? ¿Cómo están ayudando? Digamos, cómo hacen para poder lograr cumplir con su misión, con su visión, y cuál es tu actividad en cada una de ellas, ¿no? Bien, bien. Bueno, yo soy el CTO de ScanOSS, que es una empresa que provee una herramienta SSA, una herramienta que analiza la composición del software y te permite asegurarte que no estás incluyendo nada que no sepas, ¿no? Eh, y por otro lado, estoy a cargo de los proyectos, de la gestión de proyectos de la Fundación para la Transparencia del Software. ¿Por dónde querés que empiece? ¿Cuál de las, cuál de las dos? No, me interesa saber de las dos, porque vos, digamos, vos estás identificando algo que es un verdadero problema que existe en toda una industria y estás proveyendo soluciones desde lo Sí, privado y también desde una fundación. Por eso me interesa también darte voz y que la audiencia conozca sobre esto, porque de una manera u otra puede ser ayudada a optimizar y a mejorar todo esto que tiene que mejorar. Entonces, contanos desde cada uno de estos lugares cómo ayudan a cumplir bueno, a que los demás puedan estar compliance, digamos, ¿no? compliance, exacto. Implementando. Bueno, el compliance es uno de los problemas. En realidad Bien, hay más riesgos, ¿eh? a ver. El tema del uso del software libre implica riesgos de varios tipos. Por un lado está lo que te explicaba del cumplimiento de las licencias. Sí. Por otro lado está algo que también es muy presente y cada vez más, que en la medida en que cada vez los productos utilizan más software libre, están también expuestos no solamente al cumplimiento de las licencias, sino a las vulnerabilidades Ujú. que aparecen. Entonces, tenés que saber exactamente qué componentes estás usando para estar al tanto y poder monitorear las vulnerabilidades que van apareciendo. Y te doy Sí. un ejemplo, el Log4j o Log4j, como lo quieras llamar, que fue la última, el último gran escándalo, fue en diciembre. Sí. Para mucha gente fue como que, es como que nunca habían visto una vulnerabilidad antes, ¿no? Ujú. Inclusive he llegado a leer cosas como que realmente es bueno el software libre, como que no hubiese habido cosas como el Heartbleed Ujú. hace unos años. Entonces, pero ¿cuál fue el problema? El problema no fue la vulnerabilidad en sí. La vulnerabilidad fue grave. Sí. Pero el principal problema es que nadie sabía a quién estaba afectando. Claro. Porque No, nadie no sabe. sabía si tenía, Estás en su propia usando. infraestructura, si tenía esa vulnerabilidad o si no la tenía. Claro, Ese era el verdadero problema. exacto. Entonces, si vos no sabés qué componentes o qué programas de software libre estás usando, va a ser muy difícil que puedas estar al tanto de las vulnerabilidades que van surgiendo, o del cumplimiento de las licencias, o de otro riesgo que es el riesgo técnico. El riesgo técnico es Sí. cuando vos elegís un componente de software libre, siempre hay muchas opciones.
Ujú, Por ejemplo, el ejemplo que siempre doy, tenés que hacer una página web donde tengas tenés que preguntar la fecha de reserva de un vuelo, por ejemplo. ujú, Entonces vos tenés un calendario, no querés que el usuario escriba la fecha, sino que pones ese calendario JavaScript donde elegís y pasás los meses y los años y demás. ujú. Ese calendario no lo tenés, nadie lo desarrolla desde cero, Ya porque está ya desarrollado. hay Ya alguien lo desarrolló. 400.000, ¿sí? Ya alguien desarrolló mucho. Exacto. Entonces, claro, vas a GitHub o vas a algún Ujú. repositorio, te buscas tu calendario y lo pones. Pero ¿qué pasa si el que elegiste es un calendario que hace 5 años que nadie lo mantiene? ¿O qué pasa si usas algo que la calidad del código es muy mala y que si bien no hay vulnerabilidades hoy, mirando el código en cualquier momento aparece alguna? Entonces hay que elegir el componente que mejor calidad tenga y que tenga mejor salud, digamos, que la comunidad esté activa. Entonces eso es un riesgo técnico muy grande porque imagínate que si vos, y de nuevo, para las grandes empresas también es un problema, y si trabajas en parte de las pymes y estás generando algo que luego va a pasar a una gran empresa, al fin de cuentas es importantísimo. Entonces, tenés que saber que la calidad de lo que estás eligiendo es buena, que sabes qué es lo que tenés para poder monitorear las vulnerabilidades y para cumplir con las licencias. De todo eso se trata. Entonces, volviendo a la pregunta original, que es, explícame qué es ScanOSS y qué es la Fundación para la Transparencia del Software. ScanOSS es una herramienta de análisis de composición de software. Ujú, Básicamente, vos tenés un directorio donde tenés todo tu código, tu estructura de directorios con todo tu código, y esto lo que hace es analiza, y es como que fuese, para hacer una comparación que sea fácil de entender, como un antivirus. ujú. O sea, lo que hace es busca todos los archivos que tenés, busca las declaraciones de dependencias y demás, y te hace un inventario. Entonces, ese inventario es realmente lo que necesitas como base para saber si, ok, si esto es todo lo que tengo, entonces estoy cumpliendo con las licencias, voy a monitorear las vulnerabilidades, hay alguna otra alternativa para cada uno de estos componentes que tal vez sea mejor o no. Entonces, la base de todos los riesgos es primero saber qué es lo que estás usando y que por más que parezca obvio, no todo el mundo lo sabe. Y te aseguro que si cualquiera eh, escanea el código, se va a encontrar seguramente con cosas que no sabía que tenía dentro y que es importante saber. Entonces, el problema principal es que existen, digamos, tres tipos de riesgo a partir de lo que estuvimos conversando. Hay un riesgo legal que tiene que ver con el compliance, un riesgo de seguridad y un riesgo técnico, que todo eso ocurre cuando se desarrolla software, ¿no? Exacto, Entonces, eh, para poder gestionar ese riesgo y poder, digamos, hacer algo para poder disminuir todo ese riesgo existente, existen herramientas, existen soluciones que nos permiten, por ejemplo, generar inventarios para saber qué es lo que tenemos, qué es lo que veníamos hablando antes exacto. de, por ejemplo, con la vulnerabilidad que existió en Java, que no se sabía si uno era vulnerable o no, si el software que uno tenía era vulnerable o no. Entonces, contanos cómo desde ScanOSS o desde la Fundación por la Transparencia del Software se puede ayudar a hacer este inventario para saber qué es lo que se tiene, ¿no? En el software que se Exacto. desarrolló. Sobre todo por esto que sí, ¿no? Que quien desarrolla software que nos está escuchando lo sabe muy bien, y quien no desarrolla software tiene que saber también que cuando utiliza alguna aplicación, cualquier activo digital básicamente, siempre está utilizando algo que son como, voy a decirlo así para que se entienda, como un Frankenstein, ¿no? Como que Exacto, uno exacto. tomó distintas partes, Es que, distintas cosas y se arma algo nuevo, es ¿no? Se que, utilizan librerías exacto, con, exacto. o sea, uno se apoya en el conocimiento que generó alguien que puede estar en cualquier parte de la Tierra y que lo desarrolló quizás hace 5 o 10 años atrás. Y que ese software que se desarrolló, que lo desarrolló un tercero, quizás puede estar expuesto a vulnerabilidades, está expuesto a las cuestiones legales y compliance, como mencionaba recién, con el cumplimiento de las licencias. Digamos, hay muchas implicancias y el usuario nunca lo sabe. Pero quien desarrolla tiene que sí saber cómo gestionar todo esto, y para esto existen herramientas, existen soluciones. Exacto. Contanos un poco más de esto de crear un inventario, cómo se hace, cómo funciona, porque Bien, bien, bien. parece Bueno, difícil, el- pero el- me, vamos me- a me- deshilacharlo. Dale. me gustó tu definición de Frankenstein. En realidad, todo proyecto, todo programa hoy en día es un Frankenstein, Ujú. porque nadie inventa, nadie escribe todo un programa desde cero. De hecho, Totalmente. vi un estudio reciente que hablaba de que el 75% del software hoy en día es libre. O sea, cualquier producto de software tiene al menos un 75% de software libre.
Por la misma razón que Ford no fabrica la rueda, o no fabrica Claro. cada una de las piezas, en el tema del software la reutilización es inmensa. Entonces, ¿de qué se trata la herramienta de análisis de composición de software? Es una base de datos enorme que tiene todo el software libre jamás publicado y está en continuo aprendizaje. La base de datos es enorme, son 146 millones de URLs descargadas con 146 46 millones de millones de URLs URLs descargadas. descargadas. Y de cada URL es un zip, un tarball que tiene un montón Sí. de archivos adentro. O sea, de esos 146 millones de URLs son 100.000 millones de archivos. Son 100 billones en inglés. Ya ese número se escapa. Sí. Y Son astronómicos, números astronómicos. números astronómicos, sí. Y luego el análisis no se hace a archivo completo, sino que estas herramientas detectan un pedazo de código. O sea, si vos te copias una rutina de Stack Overflow Sí. y la metes adentro de tu código, Ujú. estás haciendo algo mal porque tenés que cumplir la licencia, que es la CC BY, tenés que incluir la referencia, o sea, tenés que cumplir con la licencia. Entonces, Ujú. lo de copiar y pegar ya es un problema. Atención Entonces, a nuestra audiencia desarrolladores, desarrolladoras, sí, que, bueno, eso es una práctica muy común. ujú, Entonces, es casi inconsciente. sí, El traer software ajeno, o sea, software escrito por terceros a tu software, es prácticamente involuntario hoy en día. ujú, Inclusive lo haces con el botón derecho en algunos lenguajes de programación o IDEs. Entonces, y te digo, la identificación se hace a fragmentos. Entonces, cuando te hablo de fragmentos, te hablo de líneas de código. Entonces, sí, esos 100.000 millones de archivos son casi 3 billones de líneas de código. O sea, sí, y son descargados, son más de 2 petabytes de información. O sea, esto es una cosa brutal. Entonces, ScanOS desarrolla, es una empresa de datos. ujú, Tiene esta base de datos enorme y vende suscripciones a estos datos. Y todo el software que desarrolla es open source para facilitar el acceso y la suscripción al dato que provee. Pero, claro, entonces si no tenés la base de datos, el ujú, software no funciona, por supuesto. La Fundación para la Transparencia del Software es una fundación que comenzó el año pasado y ScanOS le donó una licencia perpetua ujú, de la base de datos. ¿Qué gana con esto ScanOS? Y bueno, ScanOS lo que quiere es ganar adopción de la tecnología. ujú, Y los clientes de ScanOS son las grandes empresas, que son los que pagan las grandes suscripciones. sí, Y a ScanOS le interesa la adopción, con lo cual, dando una herramienta gratuita y donando a una fundación este servicio, que es un API ujú, en concreto, permite que cualquiera tenga acceso gratuito a esta herramienta. Entonces, si vos vas hoy en día a scanoss.com, vas a ver que hay una herramienta que se llama Audit Workbench, que es una interfaz gráfica, sí, que es una app multiplataforma. O sea ujú, que lo descargas, le das doble clic y arranca, y es una interfaz gráfica que te permite ir a un directorio y te hace todo el análisis de todo lo que hay, todo lo que encuentra, y te genera este inventario, ujú. que se llama SBOM, o Software Bill of Materials en inglés. Y es bastante, hoy en día es un tema bastante candente. Ahora te voy a Ahora sí, explicar por vamos qué. a hacer doble clic ahí. Entonces, esta herramienta la puedes usar desde una interfaz gráfica o también puedes usar un cliente de consola. Podés ir si usas Python, haces pip3 install ScanOS, Sí, y eso te descarga el cliente, y luego haces ScanOS-py scan y un directorio. Y te devuelve todo un JSON en consola con todos los resultados. O sea que el análisis es absolutamente gratuito, es anónimo, es seguro, el código no se expone, sino ujú. que se calculan huellas digitales de los archivos y de los fragmentos de los archivos, y se envían a este API público sin autenticación, sin usuario ni nada, y te devuelve un resultado. O sea que esto es algo que lo puede hacer cualquiera y hoy. O sea, no hay un riesgo para la empresa que lo hace de exponer sus datos, sus archivos, su código fuente, digamos, no es que le está enviando una copia de Para todo nada. el software a Para ya sea nada. la fundación o no. Nada, nada. Y justamente es una de las principales ventajas de ScanOS, siendo la primera empresa que produce una plataforma SCA Ujú, de análisis de composición de software open source. Entonces, ¿qué es lo que hace el cliente? Lo puedes ver, el código es libre, está todo en GitHub. Básicamente lo que hace es archivo por archivo, extrae las huellas, las envía al API y vuelve una respuesta. Si es que encontró algo, te lo dice, si no, no. Y así es como se compone el inventario de todo lo que se encuentra en el código. mencionaste inventario, mencionaste el SBOM.
que son conceptos que para el mundo angloparlante de desarrollo de Sí, software quizás están más avanzados, pero para el mundo hispanoparlante todavía tenemos un camino para recorrer. Contanos qué es el SBOM en concreto. el SBOM significa Software Bill of Materials. Sí. En el mundo de hardware, Ujú. las piezas de un coche, por ejemplo, el Bill of Materials en inglés o el escandallo en español o el inventario de componentes Ujú. es una práctica muy común que lleva décadas. O sea, si se rompe una caja de velocidades de un coche, automáticamente puedes ir para atrás y llegar hasta el fabricante del tornillo que está causando el problema, por Ujú. ejemplo. En cambio, en el En mundo del software. software no es así. En el mundo del software, una gran empresa, con suerte, tiene los software bill of materials o los inventarios de los componentes que están comprando de sus proveedores. Ujú. Pero de dónde ellos obtuvieron, es prácticamente imposible que hayan escrito todo el código desde cero. Como te digo, 75% es código libre. Entonces, esta gente de alguna manera armó su Frankenstein y se lo vendió a otra empresa que arma su Frankenstein. Entonces, ese inventario, esa lista de ingredientes de cada Frankenstein en el mundo del software no existe. Y lo que pasó es que el año pasado, justamente por un problema muy grande que hubo de seguridad en una gran empresa en Estados Unidos, el presidente Biden sacó una orden ejecutiva, Ujú. fue en mayo del año pasado, donde pide que se mejore la ciberseguridad a nivel nacional en Estados Ujú. Unidos. Y explícitamente en esa orden ejecutiva hace mención a que se implementen los software bill of materials. O sea, que la gente en la cadena de distribución de software empiece a adoptar la generación de estos inventarios y que cada cosa que se entregue vaya con su inventario. Y no estamos hablando de software solamente. Cualquier cosa tiene software hoy en día. IKEA es una empresa que vende muebles en Suecia, por ejemplo. Ujú. Bueno, en todo el mundo, es una empresa sueca. Y algunos muebles tienen reproductores multimedia, por ejemplo. Ujú. Y adivina, ese reproductor multimedia tiene un 75% de software libre. Entonces, una empresa de muebles está teniendo que cumplir con las obligaciones del software, ¿no? De los componentes libres que utiliza para hacer ese software. Entonces, imagínate que cualquier producto que de alguna manera tenga un software o un firmware adentro, en Estados Unidos tiene que ir acompañado de ese software bill of materials si la empresa está cumpliendo con las exigencias de esta orden ejecutiva. Entonces, eso disparó el año pasado un montón de actividades con respecto a la adopción de software bill of materials que ampliamente exceden las fronteras de Estados Unidos. Sí, inclusive, bueno, iba a traer como un caso que recuerdo, ¿no? Le pasó al expresidente de Estados Unidos. También hubo algo Sí, Trump, similar. sí, hubo un problema con una página web. Había hecho una red social, creo que era una red social Ujú. que había empezado y utilizó Mastodon, que es un componente de software libre, y Ujú. básicamente lo que hizo fue, lo copió, lo pegó, pero eliminó toda referencia a copyright y demás. Entonces lo que hizo fue incumplir directamente con las condiciones de la licencia y se vio obligado a quitarlo, porque tardaron en nada en decir, Ujú. esto se parece mucho a Mastodon. En realidad era casi 100% un software libre lo que estaba reutilizando. Y así perdió, bueno, obviamente el acceso a la comunidad. Fue Y sí, digamos, hubo una movida también, digamos, un empuje muy grande, una visibilidad hablando en contra, ¿no? De cuáles fueron esos procedimientos que no se cumplieron al momento de desarrollar el software y de cumplir con las licencias y cumplir con la seguridad, etcétera. Digo, es interesante porque a medida que te escucho hablar, siento que estamos temprano, sí, siento que hay muchísimo para hacer, que hay muchísimo para construir, que hasta un expresidente de Estados Unidos, un tipo que tiene patrimonio gigante, digamos, todavía falta que reciba como el asesoramiento pertinente digamos, las las herramientas herramientas están y están. son gratuitas y se Sí, pueden utilizar y cualquiera que nos está escuchando puede entrar y descargar y hacer. Le podría haber evitado un problema a Trump. sí, Digo, tranquilamente. Exacto, sin exagerar exacto. en absoluto, ¿no? Digamos, simplemente utilizando todo esto. Digo, entonces, para repasar un poco, ¿cuál es el problema de traer código libre y trabajar en realidad con código libre, con software libre, sin llevar como una debida contabilidad, ¿no? De lo Exacto, que, digamos. exacto. Contabilizar el software libre que estás usando es el primer desafío.
porque como decíamos hoy, armar el Frankenstein es un acto prácticamente involuntario. Entonces, imagínate, involuntario para un programador independiente. Ahora, vos imaginate una gran empresa que tiene desarrolladores desparramados por todo el mundo y tiene procesos donde te dicen no podés sacar nada de internet, tenés que hacer esto y esto y esto y esto, y pedir autorización, y hay toda una serie de procesos internos. La gente, o sea, somos humanos y cometemos errores. Sucede Entonces, igual. un usuario en algún pueblo en India, por ejemplo, puede cometer error como lo puede cometer el mismo error en Suecia o en Sí, cualquier sí, lugar del una mundo. ciudad grande, sí, cualquier Entonces, cosa, una sí. empresa muy grande que tiene tanta gente desparramada por el mundo necesita las herramientas para poder eh, verificar que se están cumpliendo con los procesos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo funciona esto? Ujú. Bueno, vos tenés definido tu SBOM, tu Software Bill of Materials, Sí, en tu código y ahí se declaran los componentes que existen. Entonces, esto se puede automatizar en perdón, el SBOM un inventario. es un archivo de Es un texto. archivo de texto, sí, es un archivo de texto y Bien. hay formatos estandarizados para esto. ¿Y qué tiene ese archivo de texto? Bueno, el archivo de texto tiene que tener cosas mínimas como por ejemplo cuál es el nombre del componente que estás usando, la Sí. versión del componente que estás usando Ujú. y después hay una serie de datos adicionales que, bueno, la licencia y podés agregarle todo lo que quieras. Hay dos estándares muy grandes, uno es el SPDX que viene Ujú. de la Linux Foundation y después está el Cyclone DX que es otro formato que está teniendo bastante popularidad. En concreto tiene dos formatos, puede ser un XML o puede ser un JSON o JSON, como quieras llamarlo. Ujú. Sí. Y lo que tiene es una estructura de datos muy simple donde tiene el listado de los componentes que estás utilizando. Entonces, la herramienta de ScanOS lo que hace es, si ya lo tenés en tu código, en tu directorio raíz, podés escanear automáticamente con un Git hook Ujú. y cada vez que se hace un pull request, un commit, un envío de código al servidor, se dispara un proceso que verifica el Ujú. programador está agregando y si encuentra que hay algo que no está declarado en ese SBOM, te genera una alerta, como por ejemplo te cambia el estatus de build a fallado o te pone un comentario o en fin, o te dispara o te crea un ticket en un sistema, eso depende de cada uno cómo lo implemente. Pero la idea es que se puede hacer una auditoría completa del código, escaneando un directorio completo y ves lo que encontrás, Sí. y luego un escaneo automatizado como parte eh, de tu proceso de desarrollo, ¿no? Continua. Exacto, Exacto. exacto. Entonces, bueno, a mí me gusta, digamos, hacer referencia, ¿no? Siempre a que la mayoría de nuestra audiencia obviamente es hispanoparlante, hay muchas pymes de Latinoamérica, muchas personas que trabajan en tecnología, en comunicación, y también en España, ¿no? O sea, porque bueno, hoy por hoy el océano que está en el medio gracias a Internet medio que no existe. Entonces, lo que te quería preguntar era, dado que las empresas chicas que tienen una gran participación, obviamente del PBI mundial y de todos los países, tanto en Hispanoamérica como en España también, y estas empresas chicas que también son parte, ¿no?, de una cadena, de una cadena, digamos, de suministro de las medianas y de las grandes empresas, porque Ujú. hoy una pequeña empresa que desarrolla software, que quizás es un equipo chico de unas 5 personas trabajando de forma distribuida, le aportan código a empresas medianas, a empresas grandes y terminan siendo Exacto, parte del mueble que uno tiene en el living de su casa, en el estar de su casa, y exacto. quizás fueron personas que trabajaron en equipo en Colombia, Costa Rica, Guatemala, Argentina, ¿no? Entonces digo, eh, ¿qué mensaje le llevarías a estas pequeñas empresas que aportan tanto valor al mundo y que de alguna manera son invisibles pero que las usamos todos los días? Porque vos y Por yo sabemos muy supuesto. bien que el código de todas esas pequeñas equipos los terminamos usando. Al final del día, cuando vamos a apretar un botón en el ascensor, en el elevador, o Exacto. cuando abrimos una aplicación de la calculadora, ¿no? Directa o indirectamente, esos componentes o ese código que la gente escribe termina en una gran empresa. Y una cosa que está pasando es que, por ejemplo, en India hay muchísimos departamentos de desarrollo y desde hace muchísimos años las empresas hacen outsourcing a empresas en India. Entonces, Ujú. en India están muy avanzados con toda esta cuestión de cumplimiento de licencia de software libre, todo lo que es generación de ese BOM. Hay muchos departamentos de compliance de las grandes empresas en India. Ujú. Están muy, muy, muy avanzados. Sin embargo, en Latinoamérica ahora se está empezando a hacer mucho outsourcing en Latinoamérica.
En Latinoamérica no hay tanta madurez con respecto a la gestión de software libre. Entonces las grandes empresas se ven obligadas a entrenar y a hacer un gasto en todo lo que contratan de Latinoamérica. Entonces, si trabajas en una pymes y desarrollas software, el entender este problema y poner en práctica la gestión de software libre y la utilización de esta herramienta, que es libre y gratuita para todo el mundo, no le cuesta nada, te da una ventaja competitiva muy grande. Clarísimo. Además, hacemos hincapié también en el talento que podemos encontrar tanto en Latinoamérica como en España en cuanto a desarrolladores. Cada vez son más las compañías europeas, las compañías estadounidenses, canadienses, que van a buscar desarrolladores en estos países. Entonces, es un plus, es un valor agregado muy importante que quien desarrolla sepa que tiene que empezar a prestar atención a la creación de un inventario, al Exacto. SBOM, digamos, ¿no? A todos estos conceptos. Consejos puntuales que les darías a quienes desarrollen, a quienes trabajen en equipos, a quienes sean líderes de equipos de software. ¿Qué les dirías como en concreto para que a partir de ahora cuando que lo metan dentro de sus procesos de trabajo, ¿no? Digo, ¿qué deberían implementar? En primer lugar, tomar conciencia de tratar de llevar una buena contabilidad del software que se utiliza. La herramienta está ahí, es gratuita, es libre, utilizarla. Desde ¿cómo se accede? ¿Dónde está? Scanoss.com Sí. y ahí vas a ver para descargar el Audit Workbench, que se llama Sí. la interfaz gráfica. Está solamente en inglés Ujú. de momento, pero estamos pensando en hacer una internacionalización y Sí. tenerlo disponible en español. Vamos a dejar el link después en las notas del episodio del podcast para Sí. quien esté escuchando, lea clic y lo puedes cargar fácil. Bien, bien. Eso es lo primero. Y otra cosa que te quería decir, es importante no solamente si trabajas directa o indirectamente para una gran empresa. Te doy un ejemplo de algo que pasó en Italia en diciembre. Una Sí. pequeña empresa tenía plugin de Elementor, que es un Ujú. plugin, un plugin de un plugin de De WordPress. WordPress. Que es, Y para quien no sepa, es bueno, la aplicación más utilizada para crear y desarrollar sitios web. Es de código abierto también. Aproximadamente el 50%, 60% de los sitios web de internet hoy funcionan con esta herramienta. bien, y bueno, esta gente tenía un plugin y de repente otra empresa copió el código y no cumplió con las licencias que era una licencia GPL o AGPL. Y GPL creo que era. ¿Y qué pasó? Es una pequeña empresa y otra pequeña empresa lo llevó a la corte en Venecia. Y por Ujú. primera vez en Italia se sentó jurisprudencia de una corte italiana aceptando la licencia GPL como una licencia válida y dando una base de que esta empresa incumplió con los derechos del autor, o sea, hizo una violación a los derechos del autor y Ujú. por lo tanto, bueno, tuvieron que pagar una multa grande, tuvieron que poner un anuncio en su página web con la ordenanza diciendo qué es lo que había pasado y demás. En Terrible. fin, un Sí. escrache, ¿no? Como Sí. decimos en Argentina. Entonces, ya no es un problema solamente de las grandes empresas, sino que afecta a cualquiera. Un competidor puede utilizar el hecho de que estés incumpliendo licencias para sacar un producto tuyo del mercado o para penalizarte o para reclamarte, en fin. Y esto no es que está pasando en Hong Kong, en Japón, en Singapur, está pasando en Italia, Sí, está pasando dentro de la Unión Europea. Latinoamérica mira mucho, digamos, todas las implementaciones, los procedimientos que se llevan adelante, tanto en desarrollo de software como en agencias de todo tipo, empresas de internet, de tecnología, que miran mucho a la Unión Europea y también digamos, hay mucho diálogo con Estados Unidos. Entonces, hay una tendencia clara, ya hay jurisprudencias, o sea, ya es un tema también inclusive legal, ¿no? Entonces, exacto, exacto. a una pequeña empresa no cumplir con todo esto que estamos hablando, del cuidado, del tratamiento, del inventario de software, de los componentes que está utilizando y demás, no cumplir con eso te hunde. O sea, tenés una Exacto. pyme, te bajan, alguien te presenta una demanda y te deja fuera Y sí, te fundió puede quizás. ser muy Entonces, costoso. o carísimo, costosísimo. Entonces, qué importante es prestarle atención y qué bueno es esto, digamos, que existan posibilidades, inclusive gratuitas, para que uno pueda defenderse de todo esto y anticiparse, ¿no? Y empezar a implementar estas nuevas buenas prácticas. Si alguien quiere seguir introduciéndose cada vez más o estudiando un poco más,
¿qué puede hacer? ¿Dónde puede aprender más de todo esto? Recomiendo que visiten la página web de la Fundación para la Transparencia del Software, que es st.foundation. Vamos a poner los links Vamos a para poner que los la links. gente los vea. Sí, totalmente. Ahí se puede ver los proyectos que hay. Uno de los proyectos se llama osskb.org, que es este gran API con esta gran base de datos. Y ahí se puede entrar y puedes ver cómo funciona, de dónde vienen los millones o billones de archivos y demás. Te explica cómo funciona, cómo se calculan las huellas del código, cómo se ve un resultado. En fin, a la gente que está en el tema de programación, básicamente pip3 install ScanOSS y probarlo desde la consola o utilizar la herramienta gráfica. Clarísimo. También st.foundation tiene también redes sociales que las pueden seguir y también seguir aprendiendo. Exacto. Todas las semanas se van publicando contenidos. Y para cerrar, Julián, ¿alguna conclusión con respecto a qué es lo que crees que va a pasar de acá a unos años en cuanto a la transparencia del software? ¿Qué reflexión se te ocurre? Es un tema, bueno, por lo que venimos hablando, me parece que es súper importante y como que no se le está dando la relevancia que merece, pero ¿alguna conclusión más que se te ocurra para ir cerrando? Y pasan cosas. Cuando pasan cosas es como la gente va reaccionando, como lo que pasó con el Log4j. Van a pasar cosas, van a pasar más cosas, va a haber más vulnerabilidades, va a haber vulnerabilidades que van a afectar a mucha gente, productos que son muy populares y van a presentar vulnerabilidades y esto va a seguir sucediendo, va a seguir, los requerimientos van a seguir incrementando en algún momento, si miro al futuro en un mundo ideal, cualquiera va a poder decir, bueno, a ver, yo tengo este teléfono se hizo con toda esta lista de componentes, que son algunos los usé yo y otros vienen en componentes que traigo de esta empresa. Entonces el árbol de dependencias va a estar presente como lo está hoy en día en el mundo del hardware. Eso es lo que va a pasar, pero antes de eso se van a sufrir vulnerabilidades y va a haber, van a pasar cosas, ¿no? En definitiva, de lo que estuvimos hablando es de democratizar el acceso a la gestión del riesgo a través de herramientas que sean open source, democratizar el acceso eh, a herramientas a las que de alguna manera solamente pueden acceder grandes compañías, grandes empresas con un gran presupuesto. Bueno, a través de todo lo que estuvimos charlando hoy con Julián, claramente desarrolladores que trabajan de forma independiente, pequeñas compañías que desarrollen software, agencias, todas aquellas personas que quieran simplemente metiéndose un poquitito, descargando una aplicación, pueden empezar a transparentar toda esta cadena del suministro del software que es tan importante porque sabemos que el trabajo que hace cada uno de los oyentes que tenemos es muy valioso por los productos que después generan grandes compañías, ¿no? O sea, porque es toda una gran cadena y cualquier persona desde su casa, en cualquier pueblo, en cualquier gran ciudad, hoy está aportando a que el mundo funcione. Y ese mundo para que funcione tiene que tener cierta transparencia, nos la van a ir exigiendo cada vez más, entonces está bueno poder cumplir. Y dicho eso, también hay regiones que pueden seguir explotando en crecimiento, seguir aprovechando su talento. Latinoamérica en particular, España también tiene una oportunidad gigante porque hay una gran demanda de recursos en lo que tiene que ver con el desarrollo del software y conocer estas herramientas les va a aportar mucho valor, les va a permitir hacer una gran diferencia. Julián, muchísimas gracias. ¿Algo más que nos quieras decir antes de cerrar? Y yo te quería preguntar también, bueno, que nos digas dónde te pueden seguir, pero algo más si querés antes de cerrar. Sí, no, simplemente decir que más allá de las empresas o la gente que ya está trabajando y que tiene que empezar a contabilizar el software libre que usa, también desde las universidades se está empezando a Claro. incluir esto Sí. del conocimiento del software libre y cómo la parte de licencias y el inventariado en la Universidad de Málaga, Ajá. el ITIS, es el Instituto de Investigación de la Universidad de Málaga, está en breve levantando un mirror de este servicio de la base de datos para suplir la demanda local de estudiantes del Parque Tecnológico de Andalucía. Esto mismo lo estamos viendo o sea, empieza a haber mucho interés desde las universidades también, porque los programadores que salen de las universidades terminan trabajando en empresas donde se encuentran con una novedad y no debería ser así. Deberían ya saber, conocen mucho de software libre, porque hoy en día no hay universidad que no te explique lo básico y que son los componentes principales, ¿no? Las herramientas que vas a utilizar. Pero no hay tanto todavía con
cuáles son tus obligaciones con respecto a esas herramientas. Y eso está empezando también desde las mismas universidades. Genial. O sea que no solamente la educación como autodidacta, que es la que estamos en este caso impulsando, sino también a través de la educación formal. Las Correcto. universidades ya se dieron cuenta también También. de que aquí hay un problema y que existen soluciones Existen para poder soluciones. resolverlo y poder seguir, continuar innovando. Julián, por Exactamente. último, ¿en dónde te pueden seguir quien quiera conectar contigo? Yo no soy muy amigo de las redes sociales, pero estoy en LinkedIn. En LinkedIn Ujú. ahí estoy y está la Fundación para la Transparencia del Software, está ScanOSS, así que ahí me pueden encontrar muy fácil. Gracias, Julián, y a la audiencia les comentamos que dejamos en las notas del podcast, del episodio de hoy, todos los enlaces para que puedan seguir profundizando en este tema que lo digo hoy, año 2022. Esto es genial, digamos, está muy subestimado, pero bueno, cada vez más empiezan a haber indicios de que es un área que va a seguir creciendo cada vez más. Así que, recomendación personal, hay que meterse, hay que prestarle atención. Gracias. Muchas gracias, Esteban.